¿Eres una persona ética? ¿Y si pudieses hacer todo lo que te diese la gana sin sufrir las consecuencias? ¿Y si tuvieses un anillo que te hiciese invisible y así pudieses hacer todo lo que te diese la gana sin sufrir ninguna consecuencia y ni siquiera ser visto? ¿Eres una persona ética? Vamos a verlo con el mito del anillo de Giges, de Platón. El anillo de Giges es un mito que aparece en el segundo diálogo de la República de Platón. La República es la obra de Platón que aborda la cuestión de la justicia a través de un diálogo en el que el principal protagonista, como de costumbre, es Sócrates. Y hablando sobre la justicia, Sócrates empieza defendiendo que es mucho mejor sufrir una injusticia que cometerla. ¿Tú qué piensas? Esta, desde luego, es la postura que tiene Sócrates. Y como cabe esperar, otros interlocutores de este diálogo le van a llevar la contraria, especialmente un personaje que se llama Glaucón. Glaucón en este diálogo empieza a discutir con Sócrates llevándole la contraria, es decir, mientras Sócrates cree que es mucho mejor sufrir una injusticia que cometerla, Glaucón dirá que es mucho mejor todo lo contrario, cometerla a sufrirla. De hecho, Glaucón añade a su argumento que las leyes precisamente han nacido de las manos de personas que no quieren sufrir una injusticia, pero tampoco pueden cometerla, así que la ley es algo así como el mal menor. Desde este punto de vista, añade Glaucón, en realidad el ser humano no sigue las leyes porque sean un bien en sí, sino que respeta las leyes por cuestión de poder, es decir, para no sufrir injusticia y porque tampoco pueden cometerla. Desde esta perspectiva, según Glaucón, somos justos por miedo al castigo, es decir, somos justos porque nos sale caro cometer una injusticia. No queremos multas, no queremos que nadie nos señale, no queremos ir a prisión y es por eso por lo que precisamente respetamos las leyes. Y en este diálogo, en el que Glaucón sigue debatiendo con Sócrates sobre la cuestión de la justicia, resulta que Sócrates sigue en las mismas. Sócrates defiende que es mucho mejor sufrir una injusticia que cometerla. Frente a esto, Glaucón cree que en el fondo somos un poco hipócritas, es decir, que en el fondo no cometemos injusticia por miedo al castigo. Y aquí es donde introduce Glaucón el mito del anillo de Giges. Y según cuenta Glaucón, Giges era un pastor al servicio del rey de Lidia. Giges llevaba una vida sencilla, hasta que un día llegó una enorme tormenta, cayó un rayo enorme y así se abrió una enorme grieta en el suelo. Giges, muy intrigado, se asomó a aquella grieta que se había abierto en el suelo y bajó por ella. Tenía una profundidad enorme y en las profundidades encontró un enorme tesoro, grandes joyas, alhajas, pero sobre todo destacaba al final de la sala del tesoro un enorme caballo de bronce que tenía una puerta en el estómago. Giges se acercó intrigado a la figura y abrió la puerta despacio. Dentro de aquella figura había un cadáver humano, pero de unas dimensiones un poco mayor, como si fuese un gigante. Y el cadáver tenía puesto un anillo que inmediatamente llamó la atención de Giges. Estaba rodeado de tesoros, había joyas de todo tipo, pero por algún motivo aquel anillo le llamaba la atención. Así que ni corto ni perezoso cogió el anillo y se lo puso, e inmediatamente Giges se convirtió en invisible. Ya lo sé, como el Señor de los Anillos, pero recuerdo que Platón nació mucho antes que Tolkien, en el siglo V a.C. Y la historia no acaba aquí. De repente, Giges había descubierto un gran poder, el poder de la invisibilidad. Hasta entonces, aquel pastor había estado contento con su vida sencilla, pero ahora podía convertirse en invisible. Así que pensó en colarse un poco en el castillo del rey, para bichear un poquito. Se puso el anillo y, aprovechando su invisibilidad, se dio sus vueltecitas por el palacio. Al principio estaba cometiendo una pequeña falta, por curiosidad tal vez, pero poco a poco Giges fue a más. De hecho, siguió colándose en el castillo aprovechando el poder del anillo y viendo a la reina empezó a cortejarlas con sus malas artes. Es así como poco a poco aquella pequeña falta iba convirtiéndose en una falta mayor, hasta que su ambición fue creciendo y un día, aprovechando la invisibilidad que le daba el anillo, se acercó al rey cuando estaba durmiendo y lo mató. Lo mató sin que nadie pudiese verlo, y de esta manera, aprovechando el poder del anillo, Giges podía cometer cualquier acto sin responder a su responsabilidad. Y aquí no acaba la historia. Para colmo, como Giges había estado cortejando a la reina, ¿qué hizo? Pues pronto
se hizo con la corona y se hizo con el poder. Al principio de la historia, Giges era un hombre sencillo, un hombre bueno, y después hemos visto cómo cometía una pequeña falta, pero el poder, ¿será que corrompe? ¿Y es posible que el poder corrompa a todo ser humano? ¿Es posible que estar exentos de responsabilidad saque de nosotros nuestra peor cara? Piensa todo lo que ocurre a través de la posibilidad que nos da el anonimato de Internet, como el fenómeno del acoso, que se aprovecha precisamente de esa invisibilidad. Tenemos esta tendencia por naturaleza. El poder corrompe. No cometemos injusticia por miedo a asumir la responsabilidad. Estas son las preguntas que nos lanza a través de este mito Glaucón, en ese diálogo que nos trajo Platón, mientras estaba discutiendo con Sócrates. ¿Y qué responderá Sócrates a todo esto? Pues Sócrates, o más bien Platón, en boca de Sócrates, dirá que en realidad Giges, o personas como Giges, están estropeando lo más valioso que tienen, su alma, y es por eso, por lo que es preferible sufrir una injusticia a cometerla. ¿Tú qué piensas? ¿Es preferible eso? ¿Y qué piensas? ¿Todos podríamos caer en la tentación de Giges? ¿Serías capaz de resistir a esas tentaciones que aparecen sabiendo que puedes aprovecharte de la invisibilidad? ¿O caerías en ellas? Desde luego parece que lo mejor hubiese sido que Giges cogiera otra parte del tesoro en lugar del anillo, porque vaya lío. Espero que te haya gustado esta historia y sobre todo te haga pensar, que para eso estamos en el canal. Y recuerdo, besitos por like, que cada vez que le dais a like YouTube recomienda y llegamos a más gente. Y también por suscripción. Y si os encontráis por ahí un anillo perdido, mejor no ponérselo, por si acaso, para no meterse en lío.